Praise the Lord, everyone. May the Lord bless you today. Dios les bendiga en este We are día. so glad to see you here, Estamos all of you, muy gozosos de verlos aquí en este lugar, praising our wonderful God, powerful God. alabando a nuestro Dios maravilloso y poderoso. His name is Jesus. Y su nombre es Jesús. Anybody have something to say him right now? Alguien quizá le tiene algo para decir para el Señor en este What momento. do you have to say to him, to offer to him? Do you have some praise, Alguien tiene una alabanza para él, word of grateful? digno de agradecimiento, Because he is our mighty God. porque él es nuestro gran Dios. Amen. Amén. Mighty God. Gran Dios. Ya sabe cómo se dice gran Dios en inglés. Mighty God. Gran Dios. Let's open our Bibles in the book of Matthew chapter 7 verses 7 through 11. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11. Y vamos a seguir orando por este culto, hermanos, We're going to continue praying for this service para que este culto siga siendo de bendición. so that this service can continue being of blessing. De hecho, dejamos la puerta ya abierta And actually, we left the door open there outside, y vamos a procurar salir a invitar antes del culto and we're going to try to invite people before the service starts para que la gente se dé cuenta. so that people can find out. ¿Cuál fue el libro? What was the book? What Was the book? was the book? ¿Cuál era el libro? Dígalo, Matthew. 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 Bien. Gloria a Dios. Praise God. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11 dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. So this is the most difficult part to me. Or what man is there among you who, if his son asks for bread, will give him a stone? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El título en esta tarde es Para recibir hay que saber pedir. The title for this afternoon is To Receive, You Have to Know How to Ask. Si escuchó o estuvo aquí en la predicación del domingo pasado, If you were here or you heard the preaching of last Sunday, hablamos de cómo recibir. we spoke about how to receive. Dad y se os dará. Give and you shall receive. Hoy vamos a hablar de cómo pedir. Today we're going to talk about how to ask. Se cuenta de un destacado pastor y teólogo alemán del siglo XX. There's a well-known pastor and theologian that stood out in the 21st century. Su nombre es difícil de pronunciar, Dietrich Bonhoeffer o Bonhoeffer, no sé. That would be his name. Que en una ocasión, dialogando con uno de sus carceleros,
In an occasion, speaking to a jail person there, cuando estaba en la prisión en la que había sido recluido por órdenes de Adolfo Hitler, when he was there in a prison which he had to be recruited by Adolf Hitler, el carcelero le dijo lo siguiente: the person in jail said the following: usted siempre dice que Dios le escucha. you always say that God hears us. ¿Por qué no le ha pedido que lo libre de la muerte en esta prisión? How come you haven't asked him to free you from death in this prison? A lo cual el predicador contestó: In which the preacher actually responded, Dios no siempre nos da lo que le pedimos, pero siempre nos concede lo que necesitamos. and he responded, God doesn't always give us what we ask, but he does always provide what we need. Dios siempre hará lo que es mejor para nosotros. He will always do what's best for us. A veces nos desanimamos porque le pedimos a Dios, pero no recibimos una respuesta. Sometimes we are discouraged because we ask God and we don't receive an answer. Y aquí el Señor Jesucristo está utilizando 3 imperativos And here Jesus Christ is using 3 imperatives para hablar acerca de pedir. to speak about asking. Él dice: pidan, llamen, busquen. He says, ask, seek, and knock. Dice: pidan y se les dará. He says, ask and it will be given to you. Si le suben un poquito más de volumen al micrófono de Junior, por favor. I really appreciate it. Thanks. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Hay que descubrir qué es lo que realmente quiso decir el Señor Jesús con estas palabras. We have to discover exactly what was the meaning of what Jesus was trying to say with these words. Yo creo que lo que Jesús no está diciendo What I think that Jesus is not saying es que por el hecho de que le pidamos algo, Él nos lo va a dar. is that just because we're asking, he's immediately going to give it to us. ¿A qué se refiere Jesús con estos 3 imperativos? What did he mean with these 3 imperatives? En el Sermón del Monte, On the Sermon on the Mount, que es en el que están registradas estas palabras, that's where these words are registered, el Señor nos presenta la manera práctica de vivir el Evangelio. the Lord presents us the practical way to live the gospel. El Señor está enseñando los principios para vivir en el reino de Dios. The Lord is teaching the principles to be able to live in the kingdom of God. Principios muy prácticos. Principles that are very practical. Y uno de esos principios muy prácticos es la oración. And one of those principles that are very practical is prayer. La oración, aunque debe ser reverente, Prayer, although it should be with reverence, no debe ser un ritual ajeno a la sinceridad de la mente, del corazón. it shouldn't be a ritual that's alienated to the sincerity of the heart. Lo que quiero decir con esto es que cuando ores, What I want to say with this is when you pray, y ojalá ores en todo momento, and hopefully you pray at all times, pues ora de una manera espontánea. pray in a spontaneous manner. Porque orar es hablar con Dios Because prayer is speaking with God y esperar que Él nos hable. and to also wait that He speaks to us. Orar no es repetir y repetir frases y frases sin sentido. Prayer is not repeating phrases without any meaning. Orar es hablar con Dios Prayer is speaking to God de una manera sincera, in a sincere way, espontánea, spontaneous, natural, natural, de lo que sucede cada día en nuestra vida. from what goes on in our daily lives. Algunos les gusta orar de pie, otros arrodillados. Some pray standing up, others sitting Pero hay momentos en que no podemos arrodillarnos o estar de pie, There are moments where we can't be kneeling down or standing up, pero sí podremos orar y hablar con but Dios. we can pray and speak to God. Y cuando le hablamos a Él, Él nos habla. And when we speak to Him, He also speaks to us. Entonces, Dios promete responder toda oración.
God promises to answer every prayer. pero no promete darnos todo lo que le pedimos. But he does not promise to give us everything we ask for. Entonces aquí, en estos pasajes que leímos, So in these verses that we were reading, vamos a descubrir de qué manera debemos pedir a Dios we're going to find out how we should ask para obtener una respuesta de Él. to obtain an answer from him. El versículo 11, voy a leerlo, voy a recitarlo. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? I'm going to go back to verse 11 that says, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? En este versículo encontramos dos afirmaciones que nos llevan a una conclusión. In this verse, we have two affirmations that take us to a conclusion. Y esa conclusión es una enseñanza. And that conclusion is a teaching. A eso se le llama silogismo. That's what you call a syllogism. Dos ideas o dos afirmaciones Two ideas or two affirmations que nos llevan a una conclusión that take us to a conclusion. y con esa conclusión se nos quiere enseñar algo importante. And with that conclusion, we want to be taught something very important. Esta mañana yo daba un ejemplo de un silogismo. This morning, I gave an example of what would be a syllogism. Ningún mentiroso es confiable. No liar should be trusted. Ninguno de mis amigos es mentiroso. None of my friends are liars. En conclusión, todos mis amigos son confiables. In conclusion, all of my friends are trustworthy. Esa es la conclusión que yo puedo sacar. That's a conclusion that I can make. A eso es lo que se le llama silogismo. That's what you call a syllogism. Y en la Biblia se repite mucho esta figura. And in the Bible, this figure is repeated many times. Analicemos el verso 11 si usted puede abrir su Biblia, If you can't open your Bibles to analyze this verse, porque como ya no tenemos pantalla, pero vamos a seguir el mensaje although we don't have a screen here, we're going to follow the message por varias razones. for many reasons. Porque cuando uno oye, habla y lee, aprende más rápido. Because when you hear, listen, and speak, you will learn a lot Y si easier. usted está activo con su Biblia, And if you're active with your Bible, entonces va a poder batallar de pronto la quietud de su cuerpo. you'll also be able to battle maybe the activeness of your body. Tranquilo que si se duerme aquí, desde aquí lo despertamos. Don't worry, if you fall asleep, we can wake you up from right here. Bilingual. Bilingüe. Wake up. Así la vamos a decir. Verso 11, Mateo 7:11. Vamos a analizar ese silogismo. So verse 11, we're going to analyze this syllogism. Primera premisa o primera afirmación. The first premise or the first affirmation. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. If we being bad, we know how to give good things to our children. Primera afirmación. First affirmation. Nosotros que somos malos Us being sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. bad, know how to give good things to our children. Segunda premisa. Second premise. Nuestro Padre Celestial, Our Father, eternal Father, que no es malo that is not evil, y es más bondadoso que nosotros, and He's much kinder than we are. entonces la conclusión es, So what's the conclusion? ¿cuánto más Él nos dará cosas buenas cuando las pedimos? How much more will your Father give good things to those who ask Him? Nuestro Dios nos dará cosas buenas cuando le pedimos. God will give us good things when we ask Him. ¿Qué cosas? What things? ¿Cuántas cosas le hemos pedido a Dios pero Él no nos las ha dado? How many things have we asked from God but we haven't received it from Him? Pareciera que fuera una contradicción a lo que aquí se está diciendo. It's almost as if it's a contradiction to what it's saying here. Pidan y se les dará. Ask and you shall receive. Y si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, And if you being evil can give good things to your children, ¿cuánto más nuestro Padre que es bueno nos dará cosas buenas cuando how le much more pedimos? our Father that is good will also give us good things. Pero entonces, ¿por qué no hemos recibido todo lo que le hemos pedido? So how come we haven't received everything that we have asked? Pues Mateo no nos dice qué son esas cosas buenas, pero Lucas sí. Matthew doesn't tell us exactly what those good things are, but Luke does. Lucas capítulo 11, verso 13. Luke
chapter 11, verse 13. Es casi el mismo verso, pero Lucas le añade un elemento aquí bien importante. This is the same verse, but now Luke adds something very special. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial, oiga bien, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? It says, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father, and pay attention here, give the Holy Spirit to those who ask him. Entonces aquí Lucas nos dice específicamente cuáles son las cosas buenas que nuestro Padre nos dará con toda seguridad. So Luke is telling us what are those good things that our Father is going to give us with all security. Claro, cuando usted lee cosas buenas, Right, when you read good things, vamos a ser honestos. let's be honest. ¿A qué nos vamos en nuestra mente? What do we think about Con cosas buenas. with good things? ¿Ah? Nos remitimos casi siempre a las cosas materiales. We pretty much think about the material things. Pero cuando usted lee la Biblia, When you read the Bible, usted no puede sacar ese versículo del contexto de aquí you can't take that verse that's in this context y ponerlo en el contexto de acá and then put it in this other o de context acá de su mente. or here in your mind. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas? How much more will our Heavenly Father give good things? Pero ¿de qué cosas buenas habla? But what good things are they talking about? Aquí. Here. Porque aquí hay unas cosas que yo llamo buenas. Because here I have certain things that I call good. Pero Jesús puede que esté hablando de otras cosas. Jesus might be talking about other things. Y Lucas nos lo está aclarando. And Luke is clearing it up for us. ¿A qué se está refiriendo Jesús? What does Jesus mean? A las cosas To espirituales. the spiritual things. Quiere decir que cuando nosotros le pedimos a Dios cosas espirituales, That means whenever we ask God for spiritual things, Él nos las va a dar todas. He's going to give us all of them. Cuando le pedimos cosas materiales, When we ask for materialistic things, Él no nos va a dar todo lo que le pedimos. He's not going to give us everything we ask. Así que ya vamos descubriendo a qué se refería Jesús. So now we're discovering what He meant. Ese imperativo, pidan y se les dará. That imperative, give and you shall receive. O sea, Jesús está hablando de una seguridad. He's talking about security. Entonces usted se va a ir de este salón pidiéndole la lotería. Now you're going to be leaving here asking for the lottery. Porque la Biblia dice, pidan y se les dará. Because the Bible says, ask and it shall be given. Pero ¿de qué está hablando Jesús? But what is Jesus talking about? ¿Con qué seguridad está afirmando Jesús? With what security is He affirming this? Pidan y se les dará. Ask and you shall receive. El Espíritu Santo. The Holy Spirit A ellos. to them. Mire que le está hablando a sus discípulos. He's talking to His disciples. Ahora, ese hecho al cual se refiere Jesús, el Espíritu Santo, Now this Holy Spirit in which Jesus is referring to ya fue cumplido. was already fulfilled. El Espíritu Santo ya fue dado. The Holy Spirit has already been given. Y si algo ya ha sido dado, ¿habrá que pedirlo? If something was already given, do we have to ask for it? ¿Qué opinan ustedes? What do you think? Si algo ya fue dado, ¿habrá que pedirlo? If something was already given, do we have to ask for it? ¿Qué hace uno cuando le dan algo? What do you do when you receive something? ¿Lo pide o lo recibe? Do you ask for it, do you receive it? Muy bien, muy bien. Entonces el Espíritu Santo ya fue dado. So the Holy Spirit was already given. Sígame de cerca. And follow me closely. Cuando Jesús dijo esas palabras, pedid y se os dará, y vuestro Padre os dará el Espíritu Santo a los que le pidan, When Jesus was saying, ask and it shall receive, and your Father will fill you with the Holy Spirit, todavía no había sucedido la redención en la cruz, no había muerto Él en la cruz. redemption on the cross still hadn't occurred. He still hadn't Por eso Él died yet. dice que hay que pedir el Espíritu Santo, That's why He said that we have to ask for the Holy porque Spirit todavía no había venido. because it hadn't come yet. Pero ¿cuándo se cumplió? But when was it fulfilled? ¿Cuándo Dios dio de su Espíritu? When did God give of His Spirit? El día de Pentecostés relatado en Hechos capítulo 2, The day of Pentecost that's spoken about in Acts chapter 2. el día en que el Espíritu Santo
cayó sobre los creyentes, the day that the Holy Spirit fell on the believers, dice la Biblia que hablaron en otras lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. the Bible said they spoke in tongues and they were filled with the Holy Spirit. Ese día el Espíritu Santo vino para quedarse, That day the Holy Spirit came, but to stay, para morar en los creyentes. to dwell in the believers. ¿Habrá que pedirlo? Do we have to ask for it? Yo le pregunto a usted, ¿habrá que pedir? I ask you, do we have to ask for it? Vamos a leer la Biblia en Juan 14. We're going to read the Bible in John chapter 14. Nos van a brindar un contexto un poco más amplio. It's going to give us a bit bigger context. Porque ahí en Juan 14, Because in John 14, el Señor habla nuevamente del Espíritu Santo como una promesa. the Lord speaks one more time about the Holy Es Spirit decir, as if a promise. Es decir, no había venido. It's to say it hadn't come yet. Era un anuncio, It was an announcement, una promesa. a promise. Leámoslo, Juan 14, versos 15 al 17. We're going to read it, John chapter 14, verse 15 to 17. Let me try it in English. Va a intentarlo en inglés. Eso. If you love me, keep my commandments, Si me aman, obedezcan mis mandamientos. and I will pray the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him, but you know him, for he dwells with you and will be in you. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Está diciendo, uy, ¿cómo entiendo de claro en inglés? Es que está hablando en español. Eso le pasó a muchos. Ay, ya estoy entendiendo. Mire, porque está con ustedes. Because He's with you, ¿Sí? Él está conmigo, yo estoy con usted. He's with me and I'm with you. Pero él dice, estará en He ustedes. also said He will be in. Es el mismo espíritu It's the same Spirit del que le estaba hablando, of which He was talking about, pero con un ministerio, una función diferente. but with a different ministry and a different function. Ya no estar solamente con He's ellos, not only with them, sino estar dentro de ellos. now He's in them. Helper, Consolador, consolador. helper. Es la promesa, el anuncio que el Señor les da. That's the promise and the announcement that God gives them. ¿Y por qué les da esa promesa? And why does He give them that promise? Porque estaban tristes Because they were sad. debido al anuncio que el Señor les había dado. Because of the announcement that the Lord had given Les them. dijo, yo me voy a morir, He said, I'm going to die. me van a crucificar. They're going to crucify Y me. sus discípulos se entristecieron. And His disciples got very sad. Por eso en el verso 1 les dice, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean en mí. That's why He tells the disciples, do not let your heart be anguished. No Believe in estén me. tristes. Do not be sad. Les voy a mandar al consolador I'm going to send you the helper para que no solamente esté con so ustedes, that I not only be with you, sino que esté en ustedes. but also in you. Cuando algo o alguien está conmigo, When something or someone is with me, en cualquier momento puede ser separado de mí. at any moment they can be separated with me. Pero si algo o alguien está dentro de mí, But if something or someone is in me, es muy difícil it's very difficult que los separen de mí. that you can separate them from me. Jesús estaba con ellos Jesus was with them, y fue separado de ellos por causa de la and muerte. He was separated because of death. Pero ahora Jesús no solamente estaría con ellos, But now Jesus would not only be with them, sino que estaría dentro de but He ellos would be inside of en them, el poder de su espíritu. the power of His Spirit. ¿Cuándo se cumpliría esa promesa? When would this promise be fulfilled? Estaré en ellos. I would be in them. ¿Cuándo se cumpliría esa promesa? When would that promise be fulfilled? Pues cuando Cristo fuera crucificado, When Christ would be crucified.
cuando Cristo fuera sepultado, when he would be buried, cuando resucitara when he would resurrect y se fuera al cielo. and go to heaven. Solo hasta ese momento vendría el Consolador. It would only be at that point that the helper would come. Vendría el Espíritu Santo. The Holy Spirit would come. Mientras esas cosas no sucedieran en Cristo, Until that wouldn't happen in Christ, el Espíritu Santo the Holy Spirit sería solo una promesa, would just be a promise, solo un anuncio. just an announcement. Y por eso Jesús dice And that's why Jesus says, que nuestro Padre dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. our Father will give the Holy Spirit to those who ask. Habría que pedirlo, es decir, que se cumpliera la obra completa de Cristo. They would have to ask, in other words, wait so that the full work of Jesus will be fulfilled. Amén. Amen. Por eso es que los creyentes en el Antiguo Testamento, del tiempo del Antiguo Testamento, That's why the believers in the time of the Old Testament, tendrían esa expectativa. they would have that expectation. ¿Cuándo vendrá el Consolador? When will the helper come? ¿Cuándo vendrá el Espíritu en nosotros? When will the Spirit come in us? Por eso el Señor les dijo, pidan el Espíritu Santo. That's why Jesus says, ask for the Holy Spirit. Pero ahora vamos a leer Juan capítulo 16. Now we're going to read John chapter 16. Porque el Señor Jesús está apuntando hacia su obra completa. Because the Lord is pointing to his complete work. La obra completa de Jesús es, además de su vida y obras, The complete work of Jesus, other than his life and his works that he did, es su muerte, sepultura, resurrección. and his death, his burial, and also his resurrection. Pero además de su resurrección es su ascensión, su ida hacia el cielo, Other than his resurrection is his ascension, in other words, him going to heaven. para poder venir ahora en el poder del Espíritu. To now come in the power of his Esa es Spirit. la obra completa del Señor. That's the complete work of the Lord. No es solamente en la cruz, It's not just in the cross. no es solamente en la tumba, It's not just in the grave. no es solamente en su resurrección, Not just in the resurrection. ni siquiera su ascensión. Not even in his ascension. La obra completa de Jesús es viniendo en el poder de su Espíritu a morar dentro de sus seguidores. The complete work of the Lord is to come and dwell in the minds of his followers. Mire lo que les dice Jesús Look what Jesus says. hablando de la llegada del Consolador. Speaking about the welcoming of Busque Juan 16:16. Look for the book of John chapter 16 verse 16. Todavía un poco y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. A little while and you will not see me, and a little while and you will see me. Sí, parece un juego de palabras. It's like a play with the words. Todavía un poco y no me verán. A little while and you will not see me. Todavía un poco y me verán. And again a little while and then you will see me. Como jugando al hide and seek, It's kind of like hide and seek. jugando a las escondidas. Playing hide and seek. Él está hablando de su muerte, su sepultura y su resurrección. It's talking about his death, his burial, and also his resurrection. Dentro de un poco me van a crucificar y me van a sepultar. Ya no voy a estar con ustedes. In a little while they're going to crucify me, they're going to bury me, and I will not be with you. Pero dentro de un poco más me verán porque voy a resucitar. But also a little bit more, you will see me because I'm going to resurrect. Entonces el Señor lo que quiere decirles es consolar sus mentes, sus corazones. So the Lord trying to say is he wants to comfort their minds and their hearts. Porque ya les dije, ellos estaban entristecidos por el anuncio de su muerte. As I said, they were sad because of the announcement of his death. Comienza a consolarles. He starts to comfort them. Es verdad, me voy a ausentar de ustedes por un tiempo, Yes, it's true. I will be absent for a little moment. pero después me van a volver a ver. But once again, you will see me. Y lo más importante, And the most important thing, me van a sentir en sus corazones, feel me in your porque heart. van a tener gozo dentro de sus You will corazones. have joy in your heart. Y así les estaba prometiendo consolación, prometiéndoles gozo dentro de And ellos. that's how he was promising the comfort and he was promising the joy inside of ¿Y them. a qué se refería Jesús con ese gozo? And what did he mean by the joy? A la llegada del Espíritu Santo al corazón de ellos. To the coming of the Holy Spirit in their hearts. Ahí en Juan 16, después del verso 16, In the book of John chapter 16, after verse 16, hasta el verso 24,
to the verse 24, cuando lo lea con tiempo, whenever you have time and you read it, usted va a notar que la palabra gozo se escribe 4 you're veces. going to see that the word joy is written 4 4 times. veces. Verso 20, Verse 20, verso 21, 21, verso 22 22, y verso 24. and verse 24. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: The Lord Jesus says to his disciples, gozo, 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 gozo. joy, 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 joy. Les está anunciando del Consolador. He's announcing them of the counselor. Ellos estaban tristes porque Jesús se iba a ir de su lado, They were sad because Jesus was going to leave their side. pero Él los consuela prometiéndoles gozo. But he comforts them, promising them joy. ¿Y dónde estaría el gozo? And where would that joy be? ¿En la discoteca? In the disco? ¿En el trabajo? At work? ¿En el In the restaurante? restaurant? No, no, no. El gozo vendría dentro de ellos, The joy will be in them, en sus in corazones, their hearts. para que fuera un gozo permanente. It could be a permanent joy. Cristo en vosotros. It's Christ in us. Eso es lo que les dijo. That's what he said. Ya no solo estaré con I ustedes, will not only be with you, estaré en I will ustedes. be in you. Alabanzas al Señor. Suéltela, suéltela, suéltela. Let it go. Ahora vamos a leer versos 23 y 24. Now we're going to read verse 23 and 24. Póngale cuidado, Pay attention, porque este texto me lo salté esta mañana. because this text, I skipped it in the morning. Estaba revisando las notas otra vez. I was realizing that the notes once again, Me salté este verso en la mañana. I skipped this verse in the morning. Y es importante a lo que estamos diciendo. It's important to what we're saying. ¿Lo tiene Juan 16, 23 y 24? You have it there, John 16, verse ¿Lo 24. tiene en inglés o en español? Do you have it in English or Spanish? Bien. Both. Mire, mire las palabras de Jesús a sus discípulos de ese tiempo. Look at the words of Jesus to his disciples in that time. Yo quiero que usted se ubique. I want you to locate yourself. Jesús hablando a sus discípulos Jesus speaking to his disciples antes de que sufriera la cruz. before suffering the cross. O sea, no había sucedido la redención. Redemption had not happened yet. Antes de la cruz. Mire lo que les dice. Before the cross, and pay attention to what he says. Y vamos a conectar lo que les dice aquí We're going to connect with what it says here con lo que leímos al principio. with what we read in the beginning. Pedid y se os dará, etc. Ask and it will be given to you, and etc. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. And it says like this, verse 23, and in that day you will ask me nothing, most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, he will give you. Todo lo que pidiereis, Él os lo dará. Everything you ask, he will give it to you. Si uno lo lee así de soslayo, es así rápidamente, If you just like skim through and just read it fast, uno va a salir diciendo, uy, todo lo que yo le pida al Padre me lo va a dar. you're going to end up saying, wow, everything that I ask, the Father will give it to me. Entonces uno se va a orar And you go pray y a pedirle de todo and to ask everything. y comienza a esperar And you start to wait y no viene la respuesta. and you don't have your answer. Comienzo a sacar conclusiones rápidas. You start to make up conclusions. Dios no existe, God doesn't even exist, o no me quiere, or either he doesn't love me, o eso no es verdad, or that's not true, o no me lo merezco, or I don't deserve it, o algo pasa, or something happened. porque Él dice que todo lo que pida Because he says that everything I ask, al Padre en su nombre, the Father in his name, Él me lo dará, he will give it to me, y no me ha dado todo lo que le he pedido. and he hasn't given me everything I asked for. Y algunos se van de la iglesia, And some leave church, abandonan la fe, abandon the faith, o se quedan aquí pero llenos de incredulidad. or they stay here and they're filled with disbelief. ¿Pero qué pasó? But what happened? ¿Falló Dios? Did God fail him? No, falló mi interpretación de lo que Él dice. No, my interpretation failed in what it said. Vamos a volver a leerlo, verso We're 23. going to read it once again. Verse En aquel día no me preguntarán nada, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. And in that day you will ask me nothing, most assuredly. I say to you, whatever you ask to the Father, whatever you ask to the Father in my name, he will give you. Verso 24. Verse 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis
Ahí está la clave. Ahí está la clave para que usted sepa a qué todo se refiere. Vuelvo y lo leo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Concuerda lo que dije yo en Mateo 7. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. And verse 24 says, until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive. And we can connect it to what it said to chapter 7 in Matthew. Ask and you will receive that your joy may be full. ¿Cuál gozo? What joy? ¿El de usted sentirse alegre durante el día? Just to feel happy during the day? ¿Cuál gozo? What joy? Alguien que me diga, ¿cuál gozo? Someone. ¿Cuál gozo? What joy? No. ¿Cuál gozo? What joy? ¿Cuál gozo? What joy? El Espíritu The Santo. Holy Spirit. Claro, conéctelo. Connect it. No se entristezca, no se turbe su corazón. Do not be sad. Don't let your heart be anguished. Yo les voy a dar el Consolador I'm going to give you the counsel para que esté en ustedes para so siempre. he can be in you Un forever. poco y no me verán. A little and you won't see Un me. poco y volverán a A little verme. more and you will see me once again. Y entonces dice, un día su tristeza se convertirá en gozo. And he says that your sadness will then turn into joy. Y dice, la mujer que da a luz tiene dolor. He says the woman that gives birth has Pero pain. después cuando tiene a su hijo en sus brazos se llena de gozo porque ha nacido un hombre en el mundo. And once they have a child in their arms, they're happy because a son has been born. Dice, ustedes ahora tienen tristeza, And he says, right now you're sad. pero luego les dará un gozo y nadie se los quitará. But then you will be given a joy that no one can take away. Y entonces dice el verso 23, hasta ahora ustedes no han pedido. Verso 23 y 24. And verse 23 and 24 says, until now you have asked me nothing. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Whatever you ask in my name, the Father will give you. ¿Y de qué cosas buenas estaba diciendo, estaba hablando Él? And of what good things was he talking about? Pedid y se os dará. Ask and you will be given. Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, And if us being evil can give good things to our children, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? how much more will our Heavenly Father give his Holy Spirit? Y aquí dice, to todo ask? cuanto pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dará. It says, whatever you ask the Father in my name, he will give ¿De qué you. está diciendo? What is he talking Del about? Espíritu The Santo. Holy Spirit. Si usted le pide Espíritu de Dios, Él le va a dar Espíritu de If you Dios. ask for the Holy Spirit, he will give you the Y por, Holy y por Spirit. eso dice el verso 24, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. That's why he says, verse 24, until now you have asked nothing in my name. Esa palabra todo en el verso 23. In verse 23, when it says, Todo lo que whatever, pidan. everything that you ask. Y la palabra nada en el verso 24, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. And when he says nothing, like until now you have asked nothing in my name, No es un todo absoluto. it's not absolute. Está hablando es del Espíritu Santo, del Consolador que traerá gozo. It's talking about the Holy Spirit or the helper that would bring joy. Por eso pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. That's why ask and you will receive that your joy may be full. ¿Cuándo se cumplieron esas palabras? When were those words Cuando, fulfilled? cuando llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. When the Holy Spirit came in the day of Pentecost. ¿Acaso el fruto del Espíritu no es gozo? Isn't the fruit of the Spirit joy? Claro, gozo. Of course. Joy. Y el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino en justicia, paz y gozo And the kingdom of God is not what you eat or what you drink, but instead of justice and joy en el Espíritu. in the Spirit. Entonces el gozo es la consolación de Dios. So the joy is the comfort of God. Él está hablando del Espíritu Santo del Señor. He's talking about the Holy Spirit of God. Ese gozo se cumplió el día de Pentecostés. That joy was fulfilled in the day of Pentecost. Ese día el Señor consoló a sus discípulos That day God comforted his disciples porque les dio de su espíritu because he gave them of his Spirit. y les dio el gozo de su presencia. He gave them the joy of his Era el presence. poder del Espíritu Santo ahora actuando en medio de The ellos. power of the Holy Spirit now acting in them. Por eso usted ve en el libro de los Hechos, That's what you see in the book of Acts. cuando los creyentes tenían persecución o angustias, Whenever the
believers had persecution or anguish, ellos se iban a la oración they would go to prayer, y el Señor los consolaba and the Lord would comfort con them. la manifestación del Espíritu Santo. The manifestation of the Holy Hechos Spirit. 4 dice que después de que oraron, Chapter 4 of Acts says after they prayed, el Espíritu Santo vino sobre the Holy ellos Spirit came over them, y entonces hablaban con ánimo la palabra de and they Dios. spoke with boldness the word of God. Alabanzas al Señor. Praise the Lord. Entonces vuelvo y les pregunto, So then I ask you again, ¿a qué se refería Jesús al decir todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él los dará? so what did he mean by whatever you ask the Father in my name? ¿A he qué will se give it to you? refería? Al Espíritu Santo. He meant the Holy Spirit. Entonces, cuando usted le pide al Señor cosas espirituales, So when you ask God spiritual things, usted siempre las va a recibir. you're always going to receive them. Pida Espíritu de Dios Ask for the Spirit of God, y Dios le va a dar Espíritu. and God will give you this Spirit. Pídale unción de Dios, Ask anointing of God. Dios le va a dar unción. He will give you anointing. Pídale gracia y sabiduría. Ask for grace and wisdom. Pídale santidad. Ask for holiness. Pídale crecimiento en el Señor. Ask for growth in the Lord. Pídale revelación de la palabra. Ask for revelation in the Word. Pídale oportunidad de servicio. Ask for the opportunity to Y serve. Dios siempre le va a dar eso. And God will always give you that. Porque de esas son las cosas buenas Because those are the good things. de las que el Señor dijo, pidan y recibirán. When Jesus said, ask and you will receive. Pero ya cuando uno empieza a pedir cosas materiales, But then when we start to ask for materialistic things, hay cosas materiales there's certain materialistic que things no nos van a convenir para las cosas del Espíritu. that will not be convenient for the spiritual things. Entonces, ¿qué hay que hacer? So what do we have to do? Hay que combinar los principios. We have to combine the principles. Si yo le pido a Dios todas las cosas espirituales, Él me las va a dar. If I ask for all the spiritual things, He will give it to me. Cuando me toque pedirle cosas And materiales, when I have to ask for materialistic things, entonces yo tengo que sujetarlas a la voluntad de Dios. I have to subject them to the will Se- of God. Pídale todo lo que quiera al Señor. Ask everything you want. ¿Quiere una casa más grande? Usted dígale, Señor, quiero una casa más grande. You want a bigger house? Say, God, I want a bigger house. Pero entonces dígale, si es tu voluntad, But then say, if it's your will, si es conveniente, if it's convenient, si es tu voluntad. if it's your will. ¿Se quiere casar? Si es tu voluntad que me case con este You varón. want to get married? If it's your will that I should get married with this person. ¿Quiere cambiar de trabajo? Pídale al Señor. You want to change a job? Ask the Lord. Señor, quiero un trabajo donde me den más dinero. God, I want a job where I can get more money. Pero es que Él sabe si ese trabajo le va a convenir a usted, a su familia o a su vida espiritual o no. But He knows if that job will be convenient for you, your family, or your spiritual life or not. Si Él ve que no es conveniente para su vida, If He sees it's not convenient for your le va a life, cerrar las puertas. He's going to close the No door. va a venir respuesta. He's not going to give you an answer. Entonces usted no se va a desanimar. So you're not going to get discouraged. Usted no va a dudar de Dios. You will not doubt God. Usted ya sabe a qué se refería ese texto. You already know what He meant in that text. Pidan y reciban. Ask and you will receive. Cuando es el Espíritu Santo, When it's the Holy Dios Spirit, da el Espíritu Santo. God gives His Holy Spirit. Pero cuando son cosas The materiales, materialistic entonces things, Dios se detiene. God, Porque Él nos ama. because He loves us. Él nos ama. He loves us. Y Él determina, no te voy a dar eso. He determines, I will not give you that. O por lo menos no te lo voy a dar ahora. Or at least not now. Entonces por eso el Señor, ya el tiempo terminó, aquí dijo el reloj que termine. Por eso el Señor That's why the Lord no nos da todo lo que le pedimos doesn't give us everything we ask en cuanto a cosas in materiales. terms of things that are Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? So what do we have to do? ¿Cómo se pide al Señor? Or how do we ask God? Señor, tu voluntad. Cuando usted le pida a Dios, God, your will. So whenever entonces you dígale, ask, Señor, tu voluntad. Tu voluntad. Be quiet, guys. Be quiet so over say, there. God, your will. God, your will. Pay attention to the word. It's not my word. Vamos a poner cuidado a la palabra que no It's es not mi my palabra, ideas. It's the powerful word of God. es la palabra poderosa de Dios. So it deserves attention Él merece atención and respect. y respeto. Amen. Amén. Todo tiene su tiempo. Everything has its moment.
Por eso ahora los creyentes después del Pentecostés, That's why now the believers after the day of Pentecost, y no voy a ahondar en eso, en la mañana amplié un poquito, I won't speak about that now, although in the morning I spoke a little bit more about it. pero después del Pentecostés, después de que el Espíritu Santo vino, After the Pentecost, after the Holy Spirit came, ya no tenemos que pedirlo, we don't have to ask for it. tenemos es que recibirlo y disfrutarlo. We have to receive it and enjoy it. Porque después del Pentecostés el Espíritu Santo fue dado a los After the creyentes. day of Pentecost, the Holy Spirit was given to the believers. Hay un verso que dice que por cuanto somos hijos, There's a verse that says, because we are children, Él nos ha dado el Espíritu de su Hijo. He has given us the Spirit of His Son. Entonces cuando usted le diga al Señor, Señor, tu Espíritu, no le pida como que si usted es indigno. So whenever you ask for the Spirit, don't ask as if you're not worthy. Pídale con seguridad. Ask with security. Si usted es un hijo de If Dios, you're a child of God, usted tiene derecho al Espíritu de you Dios have a right to the y Spirit a of las God. bendiciones espirituales del Señor. And you have spiritual blessings from God. Entonces, la mejor manera de pedir a Dios So the best way to ask God es pedir conforme a su voluntad. is to ask according to His will. Y termino con otro silogismo. And I finish with another syllogism. Para que usted salga de aquí So you can leave this place sabiendo cómo le pide a Dios. knowing how to ask God. Y si usted aprende cómo pedirle a Dios, And if you learn how to ask God, le voy a decir, I'm going to tell you, va a tener respuesta a todas sus peticiones. you're going to have an answer to all of your petitions. Solo que él a veces dice sí, Sometimes He says yes, otras veces dice no, others no. y otras veces dice wait a moment, Another time He says, espera un momento. pero él nunca deja una oración sin respuesta. But He never leaves a prayer without an Si sabemos pedir, answer if we know how to ask. si sabemos pedir. If we know how to ask. Entonces leamos primera de Juan 5, 14 y 15. We can read 1st of John chapter 5 verse 14 and 15. Y con esto terminamos en esta tarde. We will finish with this. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. 1st of John chapter 5 verse 14 and 15. Aquí hay dos premisas y una conclusión con una enseñanza muy importante. There are two premises with a conclusion with a very important teaching. Mire, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cómo uno pide? Con confianza. And it starts off by saying, now this is the confidence that we have in Him. So how do we ask? With confidence. ¿Pero qué debe pedir? But what should you ask? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. That if we ask anything according to His will. Entonces, y si sabemos, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. So if we ask anything according to His will, He hears us. Y si Él nos oye en cualquiera cosa que le pidamos, And if we know that He hears us in whatever we ask, ahí tendríamos que añadirle conforme a su voluntad, pero ya está implícito. there we would have to add, but in His will, but it's already included there. Si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, And if we know that He hears us and in whatever we ask, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. we know that we have the petitions that we have asked of Him. ¿Cuáles son todas las peticiones que recibiremos de parte de Dios? What are all the petitions that we will receive from God? Las que vayan acomodadas a la voluntad de Él. Those that accommodate to His will. Lo que Él decida está bien. Whatever He decides, La respuesta, la elección de Dios es la mejor para nosotros. the answer and the election of God is the best for us. Por eso, para recibir, That's why to receive, hay que saber pedir. we must know how to ask. Vamos a decirle al Señor primero We're going to ask and que tell the nos Lord dé las cosas that He espirituales. can give us those Esas no van a spiritual faltar. things. Those will not lack. Cuando usted ore, Whenever you pray, de primero en la lista, the first thing on your list, cosas espirituales. spiritual things, Y Dios le va a responder. and God will answer. Pero Él tiene cuidado de nosotros But He takes care of y us. nos va a dar también las cosas que necesitamos. And He will also give us the things that we Estemos en pie, hermano. Vamos a